Ok, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a retomar este ciclo de romanticismo y fundación que habíamos hecho este break bastante largo por el viaje que teníamos proyectado, así que del principio estaba puesto que era así, tuvimos un break para todos, así que ahora retomamos con mucha energía esta aventura en el siglo XIX, en el comienzo del siglo XIX. Nos tocó precisamente en el viaje, para los que fueron, que están en este curso, poder visitar varios de lugares que tenían que ver con estos personajes. Y el personaje de hoy día es un personaje que les va a sorprender, porque, a ver, yo espero que les sorprenda y espero que les guste también, porque tengo que decir que yo conocí a este hombre por este libro que estoy mostrándoles aquí, que se llama, que después lo voy a recomendar al final, que es un libro maravilloso que se llama The Age of Wonders, y que es como los románticos, la generación de románticos descubrió la belleza y el terror de la ciencia, ya como concepto. Y obviamente que aquí aparece este personaje que es inmensamente importante, porque nosotros no tenemos en la mente, y es más cuando hablemos hoy día, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con química en particular, pero no solamente con química, con ciencia en general. Pero hay muchas cosas que nosotros se las atribuimos a personajes que vienen después de él, y de hecho, desde ya, el propio Humphrey Davy va a decir que su mejor descubrimiento, él va a descubrir muchas cosas, pero que su mejor descubrimiento fue su ayudante, y su ayudante es Michael Faraday, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos en la mente y en la retina a Michael Faraday, y no tenemos necesariamente a Humphrey Davy tan vívidamente, y no hay un Michael Faraday sin un Humphrey Davy. O sea, Humphrey Davy es realmente esencial. De hecho, en el mundo británico, hoy día, bueno, se lo celebra, pero se lo celebra siempre, y es más, digamos, en vida va a ser una celebridad, va a ser tremendamente famoso, porque además podríamos decir que este hombre va a ser quien va a popularizar la ciencia, y va a democratizar la ciencia también, va a ser una celebridad, él va a ser probablemente de los mejores charlistas, él va a ser digamos, charlas públicas, va a llegar a ser incluso presidente de la Royal Society, y va a hacer charlas públicas en la Royal Institution, que van a ser conocidas y que lo van a convertir en un hombre famoso en vida, se va a hacer millonario en vida por sus acciones, digamos, y por sus descubrimientos, que además va a descubrir muchas cosas que van a ser inmensamente importantes. Entonces, este hombre, bueno, nació en Cornwall, y en un pueblo muy pequeño en Cornwall, que me dio mucha risa porque en mi primer viaje que yo hice al Reino Unido, la primera vez cuando fuimos a mochilear con mi hermana haciendo la ruta artúrica, fuimos a un pequeño pueblo al final de Cornwall, y cuando digo al final de Cornwall, es justamente en la puntita, hay un pueblo muy pequeño de pescadores que se llama Penzance, ¿ya? Que la verdad es que nadie va a Penzance, y nosotros fuimos a Penzance porque está vinculado a la leyenda artúrica, porque frente a Penzance está lo que se denomina el Mont Saint-Michel, ya que es un equivalente al Mont Saint-Michel, que no es un monasterio, sino que es un castillo, pero es exactamente lo mismo, una isla con un castillo en la roca, en fin, y que además están como no frente a frente, pero se supone que, bueno, reciben el nombre porque son como homólogos geográficamente, digámoslo así. Y claro, Penzance es conocido por el Mont Saint-Michel, y de hecho el propio Humphrey Davy se va a sentir marcado por esta misma, digamos, construcción que vincula a este pequeño pueblo de pescadores con la leyenda artúrica, con la construcción del mito, podríamos decir, británico en general. Pero Penzance no es conocido por nada más que eso, ya es muy pequeño. Bueno, y él es oriundo precisamente de Cornwall, de este pueblo de Penzance, y va a ser un inventor, y un hombre de ávida, podríamos decir, curiosidad, pero además es un hombre que es un híbrido de muchas cosas que le va a permitir tener el éxito que posteriormente va a tener. Va a ser famoso, entre otras cosas, por inventar la lámpara de seguridad para los mineros, ya un poco buscando, frente a un problema, va a ser un hombre que va a buscar soluciones, y que va a buscar soluciones tratando de alguna forma, basarse en lo que va a ser la ciencia. Sin duda él va a ser famoso, como yo les dije, porque va a popularizar la ciencia misma. O sea, sus clases la gente iba a verlo a él, era un espectáculo, ¿ya? Va a ser un espectáculo. Al punto que él va a morir en 1829, o sea, podríamos decir comienzo
va a morir bastante joven, ¿ya? Y por lo tanto se va a convertir, su forma va a trascenderlo sin lugar a duda. De hecho, la propia George Eliot, que es una autora victoriana, que en realidad se llama Marianne Evans, pero ella va a escribir con el nombre de George Eliot, y dentro de sus obras, de sus novelas, una de las más famosas es Middlemarch. Y Middlemarch trata de una mujer, o sea, trata de muchos temas que tienen que ver con el mundo victoriano, con la mujer que de alguna manera busca educarse y que se casa con un hombre que es un científico y ella es su ayudante, pero ella es más inteligente que él. Pero aquí en Middlemarch aparecen varios personajes que están basados básicamente en lo que fue Humphrey Davy. O sea, la propia George Eliot, años después, le va a rendir, podríamos decir, culto. ¿Ya? A su vez vamos a tener digamos, otros personajes como esta Jane Marcy, que va a hacer estas conversaciones con química, que se van a convertir en celebridad, o más bien en uno de los bestsellers americana de ella, y que también un poco va a inspirarse en la figura de Humphrey Davy. Y Humphrey Davy va a ser algo fundamental porque además va a ser de los personajes que van a aislar los primeros elementos químicos. O sea, él va a aislar el calcio, el potasio, el sodio, el berio, el magnesio, el estroncio, ¿ya? Pero además va a demostrar, porque el cloro no fue descubierto por él, pero quien había descubierto el cloro estaba equivocado con respecto a lo que el cloro era. O sea, el que va a descubrir lo que realmente el cloro es también va a ser Humphrey Davy. O sea, no estamos hablando de elementos poco importantes, y por lo tanto la tabla periódica, podríamos decir, que se va a ir nutriendo en la medida que se van a ir aislando los elementos, va a deber no pocos elementos a esta figura, que además, como pueden ver por los cuadros, dije que va a ser una celebridad en vida, por lo tanto lo van a pintar, va a tener varios cuadros a su haber, y podríamos decir es como el prototipo del romántico, porque era un romántico. O sea, no solo es un químico, un científico que soluciona problemas, sino que también un poeta. Él es poeta y va a ser muy amigo de Coleridge, de Wordsworth, de Southby, ¿ya? Y de hecho va a ser quien corrija la segunda edición de las baladas líricas, y de hecho va a publicar en conjunto con varios de los románticos, digamos, colecciones de poemas en los que van a aparecer los poemas de Davy. Y de hecho Southby va a encontrar que es un buen poeta, pero consideraba que era imposible ser poeta y químico a la vez. Bueno, va a ser poeta y va a ser químico a la vez. Y eso, el hecho de ser poeta y de ser un romántico y de haber tenido una formación, porque sí, va a ir al colegio, ya voy a hablar de su vida en detalle, él va a tener una educación formal no completa, pero sí una educación formal, pero va a aprender griego, latín, y va a aprender después francés, y va a ser un ávido lector, que va a tener la oportunidad de acceder a bibliotecas de personas individuales que le van a permitir acercarse, y como era curioso, cada lectura lo va a llevar a una aventura, podríamos decir. Y claro, en un momento cuando aprende francés va a leer a Lavoisier, y al leer a Lavoisier se va a encantar con la química. O sea, él era primero, podríamos decir, un humanista, científico, poeta, y esa es la gracia de su formación humanista, que le va a permitir hacer estas clases que eran tan extraordinarias, porque además él es de Cornwall. Cornwall es una tierra de leyendas. Dije que estaba vinculado al mito del rey artúrico, pero no solamente al mito artúrico, está vinculado al mito de Tristán y Isolda, a las raíces celtas de esas historias, y por lo tanto ese origen de este mundo de Cornwall lo va a convertir en una especie de bardo. O sea, va a ser un personaje que cuenta muy bien las historias, y esa va a ser la clave de su éxito. Entonces, claro, sí, va a tener grandes logros en química, porque claro, todos estos elementos van a ser inmensamente importantes. Pero además, él va a ser el que desarrolla por primera vez una subárea de la química, que va a ser la electroquímica. Y ahí él se va a dar cuenta, porque claro, él va a hacer estos inventos, digamos, las electrolisis a través para poder aislar los elementos, pero además él va a trabajar y va a comenzar haciendo sus primeras charlas sobre galvanismo, y el galvanismo es el comienzo de la electricidad, y por lo tanto él se va a dar cuenta de cómo se puede químicamente producir electricidad, y eso va a ser lo que posteriormente va a terminar de desarrollar Faraday desde lo que Humphrey Davy
va a desarrollar. Va a ser además el inventor de esta lámpara que en el fondo en un momento, cuando él ya es famoso, ya voy a contar esta historia, un reverendo le escribe porque había habido un gran accidente en unas minas, y los accidentes se producían porque las lámparas, en el fondo, el metano, al producirse y al encontrarse con el oxígeno, se generaban estas explosiones, ¿ya? Y obviamente que cómo podrías lograr que no hubiese explosiones, bueno, aislando. Él ya entiende que esto era por estos accidentes que eran muy comunes, eran simplemente por una reacción química. Y por lo tanto va a desarrollar esta lámpara que sin duda se va a popularizar y que va a salvar muchísimas vidas y que se va a usar no solo en Inglaterra, sino que en todos los lugares donde había minería del carbón. Pero no solo eso, otra vez le van a poner otro problema. En un momento la Marina inglesa le va a plantear el problema de la corrosión y por lo tanto cómo se puede hacer para evitar la corrosión. Y entonces él también, otra vez usando la química, se va a dar cuenta que va a inventar lo que se va a llamar la protección catódica, ¿ya? Y por lo tanto esta técnica de la protección catódica, que son digamos esto que estoy mostrando aquí, el cobre con el estaño, al ponerle en el fondo hierro y acero, y a poner en el fondo estos dos metales que son distintos, va a evitar la corrosión. Y hasta el día de hoy, todos los barcos, todos usan esta protección catódica con algo que propiamente él va a descubrir entendiendo lo que es la química. Además, va a ser de los primeros en descubrir, digamos, buscar abiertamente una posibilidad de anestésico. Los anestésicos no se van a inventar sino hasta después, pero él va a sentar las bases y sí se va a dar cuenta que efectivamente al usar ciertos gases se puede lograr operar, digamos, exitosamente, pero sin dolor, ese concepto de la búsqueda sin dolor, ¿ya? Y él va a incursionar, de hecho va a empezar a ser famoso cuando empieza a incursionar en los gases, y particularmente va a usar el óxido nitroso, que es este gas que se llama el gas de la risa, y se va a dar cuenta que de hecho va a experimentar en él, y posteriormente, así como va a experimentar en él, también va a experimentar en varios pacientes, porque él va a trabajar, ya voy a contar un poco cómo va a llegar a todo eso, pero va a buscar en el fondo alternativas para lo que posteriormente se va a desarrollar, no tras su muerte, en la generación, podríamos decir, 10 años después de su muerte, lo que va a ser los primeros anestésicos. Pero evidentemente para el mundo de la medicina, y Humphrey Davy quiso estudiar medicina, nunca estudió medicina, pero él quería estudiar medicina en Edimburgo y siempre lo planteó así, pero la verdad es que la práctica científica lo va a consumir y lo va a llevar por otros caminos, ¿ya? Pero efectivamente este era el gran problema del mundo previo a los analgésicos y a los antibióticos, ¿ya? Y evidentemente las operaciones se podían hacer. O sea, nosotros en el curso pasado de la ilustración hablamos de Fanny Burney, y Fanny Burney, ella cuenta en sus diarios como ella en París, después de que le descubren cáncer de mama, se somete a una operación a capela, sin nada, sin analgésicos, sin ninguna cosa, para que le saquen literalmente los dos pechos, lo que va a hacer, y ella lo describe, eso está escrito y que fue un horror, o sea, claro, llegaba un momento en que el dolor te hace desmayarte, ¿ya? Entonces lo que va a buscar un poco Humphrey Davy va a ser tratar de solucionar este problema que iba desde lo grande, amputar una pierna o sacar en el fondo los pechos, hasta lo pequeño, el dentista. Se puede imaginar lo que era el dentista, y el dentista era más complejo todavía porque los barberos eran dentistas, pero además de no tener, digamos, una práctica todavía rigurosa que se va a ir desarrollando, sobre todo finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, podríamos decir que el mundo de los dentistas propiamente tal se va a ir desarrollando, pero evidentemente bendita anestesia va a ser algo que va a sentar también las bases del propio Davy. Además, él va a hacer varias correcciones de varios otros científicos, entre ellos Alessandro Volta. El tema de la electricidad, y por eso le pusimos esta clase en busca del rayo de Zeus, el tema de la electricidad va a ser un tema que viene desde el siglo anterior, eso podríamos decir que dentro de los pioneros de la electricidad está el propio Benjamin Franklin, que va a estar fascinado con el tema del poder de los rayos, ¿ya? Y lo que hace Alessandro Volta es poder, de alguna manera, almacenar el poder de un rayo en lo que va a ser la pila.
O sea, lo que va a hacer esta energía voltaica, que el gran problema que tenía era que, claro, almacenaba, pero después se gastaba, y cómo se podía lograr de que hubiese una batería que se recargara. Bueno, y eso es lo que va a hacer Humphrey Davy. Humphrey Davy buscando el tema químico, y por eso la electroquímica es algo que va a ser, que va a desarrollar propiamente Humphrey Davy, va a de alguna manera a mejorar el invento de Volta. Volta, aquí vemos la imagen de Volta, que después vamos a hablar de eso también, presentando frente a Napoleón. Napoleón va a ser un hombre que va a fomentar la ciencia propiamente tal, y ojo, va a ser un gran admirador de Humphrey Davy. Humphrey Davy va a ser de los pocos ingleses en el marco de la guerra, de las guerras napoleónicas, que va a ser invitado a Francia y va a ser honrado con un premio otorgado por Napoleón por sus méritos. O sea, una cosa que es realmente bien impresionante. A eso vamos a agregar, por ejemplo, que él también se va a impresionar con descubrimientos que habían hecho otros, como Joseph Presley, que también vamos a hablar de él después, que había sido, Presley es de los primeros en plantear que, y aquí tenemos que entender a Presley en el marco, nosotros ya hablamos de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es el primero en hablar de un ecosistema, y lo que hace Joseph Presley, que va a estudiar los gases, es entender que el ecosistema también tiene un balance en cuanto a gases. Entonces dice, claro, el ser humano respira oxígeno y bota dióxido de carbono, pero las plantas lo hacen al revés, y ahí por lo tanto este balance, este equilibrio, este ecosistema que va a plantear por una parte Alexander von Humboldt, va a empezar a conversar con estos químicos que van a, digamos, darse cuenta de ese equilibrio. Bueno, pero aunque Presley es quien descubre esa idea, el que populariza esto y que plantea, porque también se va a meter en temas de, digamos, de lo que es agroquímica, el que va digamos, a expandir esta idea va a ser Humphrey Davy. ¿Ya? Entonces, es una persona que va a incursionar en muchas áreas. Pero además es el creador de la tatarabuela, podríamos decir, de la ampolleta. ¿Ya? Y nosotros siempre decimos que la ampolleta la inventó Edison. Y la verdad es que no, la ampolleta no la inventó Edison. La ampolleta, o más bien la lámpara incandescente, como la entendemos hoy día, lo que la inventa Swan. Pero Swan se basa en un prototipo anterior que es de Humphrey Davy, ¿ya? Y que va a ser en el fondo lo que se llama la lámpara de arco de carbono, que la verdad es que iluminaba bastante poco, pero ya tiene el principio de lo que Swan va a desarrollar. Y a su vez, Edison toma la ampolleta de Swan y la echa a perder, ¿ya? Porque hace que ilumine mucho menos que la de Swan, por una parte, pero además la hace rosca. Y por eso nosotros decimos que la ampolleta la inventó Edison, pero Edison inventó la ampolleta. No hay un Edison sin un Swan, y no hay un Swan sin Humphrey Davy. ¿Ya? Por lo tanto, también es inmensamente importante. Va a corregir no solamente a Presley, no solamente a Volta, sino también a Lavoisier. O sea, él va a leer a Lavoisier y se va a enamorar de la química, y eso lo va a llevar a incursionar en el mundo de la química, pero Lavoisier estaba equivocado planteando de que todo contenía oxígeno, ¿ya? Y él se va a dar cuenta de que no todo contiene oxígeno, sino que también existe el hidrógeno. Entonces va a usar el concepto de reemplazar los hidrógenos por otras cosas, lo que va a producir lo que se llama en el fondo la electroquímica. ¿Ya? Entonces va a corregir al propio Lavoisier, ¿ya? Que además es un periodo que además va a estar bien impactado con Lavoisier, porque Lavoisier había sin dudas el padre de la química, pero además Lavoisier va a terminar muerto por la Revolución Francesa, y por lo tanto estaban todos impactados, y se va a convertir en una especie no solo de mártir de la ciencia, porque además después de que lo mataron, pasó un tiempo y después le tiraron, casi matan a la viuda, que era su asistente, y están las fotos de los dos, sino que después le van a terminar pidiendo perdón a la viuda porque lo habían matado erróneamente. ¿Ya? Una cosa bastante propia de la locura de la Revolución Francesa. Pero además de todo eso, era poeta y va a participar en las baladas líricas. ¿Ya? Y además va a ser el primero en plantear la química para todo lo que es la agricultura, y él va a ser el primero en empezar a plantear el uso de fertilizantes y digamos, para tener mejores producciones. O sea, va a tener una importancia para lo que es alimentario muy importante. Y todo lo que es la química agrícola también va a ser desarrollada por él. ¿Ya? Como dice el propio Coleridge,
va a decir, yo he ido en el fondo a las charlas de Humphrey Davy, y de hecho ahí, en esas charlas, he renovado mi stock de metáforas. O sea, él era un poeta que hablaba en forma entretenida y que el propio Coleridge lo va a celebrar. Obviamente que va a ser honrado inmediatamente y hasta el día de hoy. Al poco tiempo de su muerte le van a hacer una estatua en Penzance, y después voy a hablar un poco de todo, de todas digamos, los honores que se le van a hacer, ¿ya? Y una de las cosas es que él se va a sentir que en el fondo es un instrumento para el avance de todo lo que es la ciencia. Bueno, como les planteaba en un comienzo, Humphrey Davy va a nacer en este pequeño pueblo de Penzance, en Cornwall, que está al sur de Gran Bretaña, en 1778. Estamos hablando precisamente pocos años antes de la Revolución Francesa. O sea, todo lo que hemos visto políticamente en este curso va a cruzar específicamente su vida. ¿Ya? Él es el mayor de 5 hijos, ¿ya? De un tallador de madera, en el fondo que era Robert Davy, y de su mujer que era Grace Millet, ¿ya? De hecho una mujer que habían quedado huérfanos los Millet tempranamente, y que van a ser apadrinados por un hombre que tenía bastante dinero y que va a mantener, y va a ser muy importante no solo para la vida de ella, sino también para la vida de los hijos de ella, y para Humphrey Davy sin lugar a dudas. Ahí está Penzance, o sea, Penzance está precisamente en el punto final de Cornwall, se acabó, de ahí se cae directamente al mar. Y si uno mira la punta de Cornwall, y aquí pongo, son los lugares donde él va a vivir, porque él va a estudiar primero en Penzance. Después la familia en un momento va a tener digamos, van a recibir una plata y se van a comprar una granja, y se van a cambiar a otro lugar, digamos, también cerca de Penzance. Posteriormente va a ir a la Grammar School en Truro, pero eso va a ser su vida y se va a mover digamos, en esa área principalmente. O sea, Penzance era así en ese entonces, y no piensen que es demasiado mucho más grande hoy día. ¿Ya? Aquí está precisamente la madre, que no tiene mayor ilustración, y su padre, y el que va a hacerse cargo de la madre y de los hermanos de la madre cuando quedan huérfanos va a ser John Tonkin, que de hecho va a ser un hombre que va a hacerse cargo también de la educación de Humphrey Davy. Entonces Humphrey Davy va a tener una una buena educación, va a ir a la Grammar School primero de Penzance, y posteriormente va a ser enviado por este señor Tonkin, en el fondo, a Truro, que es una ciudad un poquito más grande que Penzance. Hoy día la casa donde nació tiene esta placa que va a ser puesta obviamente después de su muerte, digamos, donde este lugar nació Humphrey Davy. Esto es Penzance hoy día, un poco para que se imaginen que no es mucho más grande, y que frente a esto que están viendo ahí, hacia el mar, está el Mont Saint Michael, que precisamente esta especie de Mont Saint Michel, pero que es un castillo y no un monasterio. Así que en este lugar, en este pueblo de pescadores, y ahí ven la misma iglesia que yo les muestro hoy día, y está precisamente la misma iglesia, va a nacer Humphrey Davy. ¿Ya? Y va a ser enviado desde los 6 años, va a tener una educación temprana, a la Grammar School de Penzance, donde hoy día en Penzance, aparte de estar la placa donde él nació, y aparte de estar la estatua que se le hizo en su honor, hoy día hay varios lugares que reciben también su nombre, que obviamente Sir, porque posteriormente va a ser ennoblecida. Como yo les decía, la familia se va a comprar una parcela en el fondo cerca de Ludgate, y ahí en el fondo va a ser cuando el señor Tonkin, quien era el padrino de la madre, se va a convertir también en el padrino y en su tutor y su guardián, y por lo tanto va a empezar a velar por la educación de este niño, que obviamente la idea era que tuviese unos estudios formales, y por lo tanto lo va a mandar a esta otra escuela en Truro para que pudiese tener una mejor educación. ¿Ya? Y ahí, en esta escuela, que es bien importante, y hoy día muchos de sus biógrafos plantean que, claro, aquí en Truro no va a aprender ciencia, y a él no le gustaba el colegio, pero había bastante libertad, y como además no va a estar con la familia, en el fondo nadie le exigía mayormente, pero va a aprender latín, va a aprender griego, va a aprender clásico, y eso va a ser lo que va a marcar su faceta humanista, que es lo que posteriormente se va a desarrollar también, incluso en conjunto con su ciencia.
¿ya? Y por lo tanto, esta era la escuela en Truro, donde va a estudiar, y es el mismo el que plantea, ¿ya? Dice que él, en el fondo, que estudiar en forma natural es algo muy placentero, ¿ya? Y que de alguna manera lo que le enseñaban en el colegio propiamente tal, o sea, el currículum, a veces no era algo tan agradable, pero a él le gustaba, él era un niño inquieto que le gustaba leer, ¿ya? Y que de hecho escribía poesía, y que le gustaba quedarse leyendo hasta tarde en la noche, ¿ya? Y a él le gustaba, y él después posteriormente se va a jactar que aunque tuvo una educación formal, que su educación fue autoeducación, porque efectivamente desde la autoeducación, desde las lecturas que él va a ir haciendo complementaria a lo que tenía que aprender, él va a ir forjando lo que va a ser su camino, y siempre él va a decir que él tuvo una autoeducación, lo cual no es enteramente cierto, porque sí tuvo educación formal, pero sí él va a forjar su camino, y él va a forjar en el fondo este aprendizaje en base a las cosas que le van a ir interesando. Ahora, la educación formal lo que le va a dar va a ser precisamente latín, griego, posteriormente va a tener la oportunidad de aprender otros idiomas que van a ser elementales y fundamentales para lo que va a ser su formación, pero le va a dar esa base humanista que le va a permitir poder canalizar aquellas cosas en las que él se va a ir interesando. Entonces él va a decir que se considera afortunado, ¿ya? Porque de alguna manera él se fue, no se le puso un plan de estudio, dice él, y dice, yo me fui haciendo a mí mismo. O sea, él mismo se va a jactar de esa idea. Ahora, en 1794 ya se muere el padre, y por lo tanto Tonkin, que era este padrino que lo había mandado a la escuela de Truro, lo va a contactar con este señor que se llama John Bingham Borlase, ¿ya? Y que era un cirujano, y que de alguna manera practicaba farmacéutica también y algo de medicina en Penzance. O sea, era lo más avanzado dentro de Penzance. Penzance era un pueblo muy, muy pequeño, ¿ya? Y obviamente que en Penzance también Borlase en el fondo va a ser considerado alguien importante, y la idea era que se convirtiera primero en que aprendiese química farmacéutica, y él siempre pensó que después iba a ir a estudiar a Edimburgo medicina. Ahora, en la medida que empieza a trabajar con este farmacéutico, inmediatamente se va a sentir entusiasmado por los experimentos. Y esto va a ser un tema no menor, porque va a empezar a hacer los experimentos en la casa. Entonces la familia, los hermanos se quejaban de que en el fondo ya va a empezar a hacer experimentos químicos. Y obviamente que esto molestaba porque en el fondo usaba elementos corrosivos, y la hermana se quejaba de que le echaba a perder la ropa, ¿ya? Y que de alguna manera había un peligro de que pudiera terminar volando la casa. O sea, desde temprano va a empezar, va a tener este interés por hacer experimentos, ¿ya? Él mismo cuenta, porque él después va a escribir sus memorias de, digamos, de su vida temprana, cuando ya es súper famoso, y va a contar, y como tenía buena pluma, todos estos libros que son, podríamos decir, autobiográficos, van a contar todas estas anécdotas respecto a las quejas de su familia con respecto a sus investigaciones. Ahora, en este periodo se va a producir la Revolución Francesa, que evidentemente va a tener en shock a todo el mundo, no solamente a Francia, sino que al otro lado, el Canal de la Mancha, e incluso en un pueblo tan pequeño como Penzance, se va a ver afectado por la misma revolución. ¿Y en qué sentido? La revolución, bueno, va a partir el año 1789, ya para 1792 se va a desmadrar, se va a producir en el fondo ya la convención, y un poco para hacer frente a la guerra interna, la guerra civil que se va a producir en ciertas zonas, particularmente en la Vendée y en la Bretaña, que va a terminar, podríamos decir, desatando la guillotina a diestra y a siniestra, pero también diezmando a la población de la Vendée. Y no solamente la población de la Vendée, porque la revolución va a ser inmensamente anticlerical. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque efectivamente por la revolución muchos emigraron, muchos van a morir, por supuesto, pero muchos van a emigrar precisamente al Reino Unido, o sea, a Gran Bretaña en ese entonces, ¿ya? Y ahí, en el fondo, eso va a afectar efectivamente a pueblos tan pequeños como Penzance, ¿ya? Y ahí va a llegar un sacerdote refugiado, ya que le va a empezar a enseñar francés. Y al enseñarle francés, le va a presentar las obras de Lavoisier. Y por lo tanto, él va a practicar su francés,
leyendo a Lavoisier. ¿Ya? Y por lo tanto va a ser en el fondo tremendamente importante porque le va a abrir el apetito por la química, que ya lo tenía abierto porque estaba trabajando en este practicante de farmacéutico y por lo tanto ya le gustaba hacer experimentos. Le gustaba hacer experimentos, pero claramente Lavoisier lo va a llevar un paso más allá. Además, la misma vida, y pensemos en este sacerdote que no solo le enseñaba francés, sino que le pasó el tratado de los elementos químicos de Lavoisier a Humphrey Davy, le va a contar también la historia de Lavoisier, y por lo tanto Lavoisier, que es este padre de la química, y que no solo era químico, sino que era biólogo, era economista, era parte de los fisiócratas de este concepto, ¿ya? Es que trabajaba con su mujer, que era esta Anne Pierrette Paulse, y que fue miembro, piensen ustedes, de la Academia de Ciencias francesa, ¿ya? Y de hecho fue parte de la revolución que establecieron en el fondo las bases para el sistema de pesos y medidas, para el establecimiento del metro, en fin, fue parte de ese movimiento científico, ¿ya? Y que de hecho él va a ser el primero en darse cuenta, bueno, de varias bases de la química, pero que en el fondo la materia se va transformando, que en el fondo se conserva la cantidad de materia. Y obviamente que también va a investigar, va a ser el que va a darse cuenta de la composición del agua, entre otras cosas. O sea, va a ser un hombre tremendamente importante, pero que va a terminar muerto por la revolución. O sea, imagínense este joven adolescente entusiasmado con la química, con este sacerdote emigrado que además era vendeano, o sea, que odiaba la revolución, y obviamente le va a presentar a este personaje que se convierte en un personaje aún más podríamos decir, fantástico, no solo por sus hallazgos, sino que por su propio martirio, podríamos decir. ¿Ya? Y obviamente que va a incursionar en la química, pero además va a incursionar en la poesía, o sea, va a haber varias poesías que tienen que ver con este entusiasmo por la química. De hecho, él va a escribir en el fondo varios manuscritos de poemas, va a publicar algunos individuales, va a publicar otro en conjunto con los románticos, pero todavía en este entonces todavía no conoce a los románticos. De hecho, cuando conoce a los románticos, él le va a decir, así como todos van a estar entusiasmados de que él es un científico, y en particular un científico que en ese entonces estaba incursionando en el fondo, el gas de la risa, para buscar posibilidades de analgesia a través del gas de la risa. Y obviamente que ahí va a conocer a los románticos, y en particular va a conocer, bueno, a Wordsworth, a Coleridge y a Southwell, pero Coleridge era un hombre que tenía una serie de dolencias y era adicto al opio por lo mismo, por lo tanto se va a acercar a Davy en búsqueda de una alternativa a sus problemas. Y ahí es donde Davy le va a decir, yo también escribo. ¿Ya? Pero en realidad al principio no lo miraban como poeta, pero después sí lo van a ver como poeta, porque cuando precisamente en 1798, que es el año de las baladas líricas, ya en el fondo, cuando publican la segunda edición, que es de 1800, le van a pedir a Humphrey Davy que corrija la edición, o sea, sí lo van a considerar un poeta. Entonces, ahí están sus escritos más que él los adoraba, que era básicamente esa poética, pero se dedicaba a la poesía entre medio de las otras muchas actividades. Bueno, va a conocer a David Giddy, que va a ser un personaje que va a estar presente en su vida bastante permanente, que lo conoce en Penzance, y él le va a presentar en el fondo a un doctor que le va a comenzar a prestar también la biblioteca, o sea, va a tener acceso no solo a ser aprendiz de este farmacéutico, sino que va a conocer a otros personajes, a través de distintos personajes va a ir conociendo a otros más, que le van a ir facilitando la posibilidad de que esto que él planteaba, de su autoeducación. De hecho, también va a conocer a un doctor, que era el doctor Edwards, recordemos que él quería ser médico, pensaba en ir a estudiar a Edimburgo, ¿ya? Que también tenía una situación económica bastante importante y que trabajaba en un hospital que era el San Bartolomeo, ¿ya? Y que también le empieza a permitir, y aquí esto va a ser para beneficio de su familia, quien pueda empezar a usar el laboratorio, con lo que Davy va a dejar de experimentar en su casa, ¿ya? Y obviamente que ahí él haciendo observaciones, y aquí en este entonces todavía no le habían encargado el tema de la corrosión, pero él ya estaba obsesionado en tratar de entender por qué se producía la corrosión y cómo poder evitar la corrosión, que siempre era obviamente un
problema, y sobre todo para una isla como Gran Bretaña, que depende en gran medida de las embarcaciones, el comercio. El Imperio Británico va a estar forjado básicamente en eso, ¿ya? Y por lo tanto sí va a estar, y pensemos que él viene de un pueblo que es un pueblo de pescadores. Ahora, él estaba estudiando todo el tema de la corrosión y también del galvanismo, que estaba de moda, o sea, la electricidad, y él estaba combinando la posibilidad de la química con la electricidad. Todavía no ha llegado a las conclusiones que va a llegar después, y estaba básicamente en ese momento y haciendo una serie de experimentos, cuando va a conocer en Penzance al hijo de James Watts, ¿ya? Gregory Watts, que había trabajado con su padre y por lo tanto tenía conocimientos de todo lo que era la ilustración escocesa, y de los trabajos del padre propiamente tal. Va a llegar a Penzance porque tenía una serie de problemas que tenían que ver con su salud, y con problemas que estaban relacionados más bien con temas psiquiátricos, y lo habían mandado a Cornwall, a un lugar bien tranquilo, al final de la isla, para que tuviese, en el fondo, no sé si mejor clima, porque, bueno, que Escocia es mejor clima de todas maneras, pero tampoco es un muy buen clima, pero para que tuviera principalmente tranquilidad. Y ahí conoce a Davy y se hacen amigos con Watt. Y Watt va a ser súper importante en varias cosas, porque Watt, a su vez, siendo el hijo de James Watt, que ya era famosísimo, lo va a vincular y lo va a presentar a distintos personajes, aunque estando todavía en Penzance. Va a conocer, por ejemplo, a parte, y era conocido, de la familia Wedgwood, que tenían cualquier cantidad de dinero. Josiah Wedgwood, en el fondo, había hecho su dinero haciendo los Potter y haciendo, en el fondo, la loza, y había convertido esta empresa de loza en el fondo, había transformado la sociedad de consumo en torno al té, en torno a la loza, y la familia Wedgwood veraneaban, o más bien invernaban, más bien, pasaban el invierno en Penzance porque era un poco mejor. Ahora entendamos que Cornwall no es tanto mejor el clima, pero claro, y pasaban, en el fondo se retiraban ahí, y por lo tanto va a poder conocer a la familia Wedgwood, lo que va a hacer que de alguna manera tenga estos contactos. Y así va a llegar, a través de estos contactos, a un doctor, que es este Thomas Beddoes, que va a ser muy importante, muy importante en muchos aspectos, porque Thomas Beddoes había sido expulsado, en un médico que había incursionado principalmente en áreas de sanación, incursionando en cómo mejorar la condición, y estaba usando gases para tratar de paliar los síntomas de distintas enfermedades, incluía enfermedades que tuviesen que ver con los psiquiátricos. Ella estaba intuyendo los problemas químicos de la cabeza. Entonces, por lo tanto, por eso Gregory Watts va precisamente también a Penzance. Este Thomas Beddoes, que era profesor de la Universidad de Oxford, había sido expulsado de la universidad por ser simpatizante jacobino, ¿ya? O sea, era simpatizante de la Revolución Francesa, era ateo. Pensemos que él va a ser expulsado en esa generación, y inmediatamente después, si nosotros pensamos en Percy Bysshe Shelley, va a ser expulsado también de Oxford por escribir Las razones para el ateísmo. O sea, va a ser expulsado por ser radical político y por ser radical religioso. Y se va a ir a Cornwall y va a decidir abrir una institución, un sanatorio, pero que era una mezcla, era un sanatorio, hospital, laboratorio, en el que quería experimentar para poder buscar mejora a los tratamientos de los distintos pacientes. Y ahí llega también Gregory Watt, y obviamente que este Thomas Beddoes, de quien evidentemente se lo considera un pionero en las ciencias médicas digamos, paliativos y curativos, que tienen que ver con las enfermedades también mentales. Así vemos que efectivamente aquí trabajó en este lugar. Va a abrir un lugar que se lo va a llamar, él va a decidir abrir una instalación que lo va a llamar una institución neumática en la ciudad de Bristol, ¿ya? Y obviamente que necesitaba un asistente. Y ahí es donde Gilbert, este era otro personaje que él había conocido en Penzance, le recomienda a Beddoes a Humphrey Davy, ¿ya? Y obviamente que él conoció también a Beddoes a través de Gregory Watt, y obviamente que va a finalmente a ser contratado para esta institución neumática en Bristol. Esta es la casa que tenía Beddoes, donde tenía esta institución neumática, que además van a tener unas condiciones, lo va a contratar, le van muy buenas condiciones, le va a permitir que pueda experimentar, que pueda usar todos los laboratorios, justo lo que a él le gustaba, pero que además, si descubre cosas, las puede patentar a su nombre. O sea, había una gran generosidad en ese sentido. Tú me ayudas, pero si tú le das el palo al gato, es tuyo.
¿ya? Pero además él estaba muy preocupado de su madre, recordemos su madre era viuda, y por lo tanto él podía patentar también los inventos a nombre de la madre para que después recibiera la plata, o sea, había una serie de, digamos, de beneficios que a él le gustaban y podía experimentar con este asunto de los gases que lo encontraba tremendamente atractivo. Así que va a dejar Penzance, va a dejar por primera vez Cornwall y se va a mover a Bristol, a esta institución. ¿Ya? Y obviamente que, como yo les comentaba, van a tener una relación de trabajo y también vamos a ver que una relación que va a ir más allá, porque Beddoes estaba casado con Anna Beddoes, que va a hacerse muy amiga de Humphrey Davy, de la cual Humphrey Davy se va a enamorar, pero no hay una certeza de que haya habido, ya voy a presentarles a Ana en unos minutos más, que haya habido una real relación carnal, pero sí una relación platónica mutua, porque hoy día se ha descubierto que se van a escribir poemas, los dos, hay poemas para los dos lados. ¿Ya? Ahora ella, Humphrey Davy, después no van a, porque además él se sentía traidor, porque Beddoes le había dado las oportunidades, claro, la Ana era bastante menor que Beddoes, y claro, pero no van a incursionar y después Ana va a terminar dejando a Beddoes y se va a ir con, digamos, con otro médico con que trabajaba, en fin, va a ser un tema no menor, pero Humphrey Davy no va a sucumbir en ese tema. Pero claro, va a ser muy importante para él, y ahí obviamente que está en la placa de este lugar, este centro, en el fondo, en Bristol, donde en esta institución neumática. Y ahí, es más, él va a empezar a trabajar con los libros de Joseph Priestley. Yo les dije que Joseph Priestley había sido quien se había dado cuenta que los seres humanos aspiramos oxígeno y botamos, en el fondo, dióxido de carbono, y que las plantas, a su vez, toman dióxido de carbono y sacan oxígeno. Y por lo tanto, esta idea de que inhalar puede cambiar los componentes químicos, que ya es una visión química, y pueden mejorar ciertas dolencias, va a venir precisamente a David desde los estudios de Priestley. Y por lo tanto se va a poner a estudiar todos los experimentos y las observaciones del aire de Priestley, que evidentemente le van a abrir la imaginación para poder incursionar en distintos. Es más, aquí ya Priestley había hablado de algunos gases, planteando que estos gases, si se inhalaban, podían matar a una persona. Y Humphrey Davy va a decir, depende cuánto, ¿ya? Y por lo tanto va a empezar a experimentar él, en él primero. ¿Ya? Y de hecho, en algunos casos va a inhalar algunos gases que sí son tóxicos, pero que dependiendo de la cantidad, y por lo tanto va a ir haciendo, y la gracia de Humphrey Davy va a ser que va a ir haciendo los experimentos y va a ir anotando cada una de las cosas. Entonces va a decir, inhalé tanta cantidad y no me pasó nada. Inhalé tanta más y me sentí bastante mal. Inhalé tanto otro y estuve, la verdad es que pensé que podía morir, pero no morí. Así que, y ahí en el fondo va a ir experimentando respecto a esto, y además Priestley había entrado en la idea de que usando en el fondo químicamente podía aparecer este concepto del galvanismo y la electricidad desde la química, o sea, hay una base de lo que posteriormente Humphrey Davy va a ser el que va a desarrollar. Bueno, y Humphrey Davy se va a dar cuenta de este gas, famoso gas de la risa, que no solo inhalarlo no te mata, como habían pensado, sino que te hace sentir muy bien. Y por lo tanto va a empezar a usar, primero en él y posteriormente en los pacientes de la institución neumática, este famoso gas. Y esto se va a convertir en algo que muchos van a ir a este lugar precisamente a inhalar el gas, se va a poner totalmente de moda. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vemos las caricaturas, donde distintos personajes iban y estaban todos muertos de la risa, pasando lo increíble, y esto era mejor incluso en sensación que el propio opio, pero además se va a dar cuenta él que inhalando más cantidad, las dolencias que uno podía tener se pasaban. ¿Ya? Entonces, por eso ahí va a empezar a atisbar esa idea de que esto puede ser un analgésico. Entonces, ciertamente en este periodo que supuestamente él estaba aquí haciendo estas pruebas con los gases, era por mientras, porque se iba a ir a estudiar, y siempre decía, yo voy a ir a estudiar medicina a Edimburgo, pero la verdad es que la práctica en esta institución neumática lo va a consumir y no va a poder y no va a ir nunca a estudiar medicina a Edimburgo. Y aquí
es en Bristol precisamente por los gases, por este famoso gas de la risa, por este óxido nitroso, como se denomina, va a terminar conociendo a los románticos. Y ahí va a conocer a Coleridge, que efectivamente, y a Robert Southey, que eran inseparables. Recordemos que Coleridge y Southey se casan con dos hermanas, ¿ya? Y por lo tanto eran muy, en el fondo, juntos, ¿ya? Y de hecho, a través de el famoso, digamos, de Gregory Watt, y porque va a conocer al padre, después a James Watt, y por ellos mismos va a terminar conociendo, en el fondo, a estos románticos, que se van a convertir en asiduos, no solo observadores, sino que inhaladores de óxido, en el fondo, nitroso. ¿Ya? Ahora, al punto, esto se va a convertir en algo tan fantástico que el propio James Watt, ¿ya?, le va a terminar construyendo un aparato portátil para que no tenga que ir la gente a inhalar en el fondo, a la institución neumática, sino que para que Humphrey Davy pueda llevar esto que era portátil, es una especie de inhalador, y pueda hacer demostraciones en las casas, y esto se va a convertir en algo casi totalmente, podríamos decir, de moda, y fashionable, ¿ya? Y es más, ahí es donde Davy estaba seguro que si avanzaba en esto, podía lograr operaciones quirúrgicas sin dolor. Y aquí vemos las caricaturas, y esta caricatura es bien particular, porque vemos que Humphrey Davy va a experimentar no solo con hombres, mujeres, sino que esto se va a convertir en parte de la socialité, y en esta caricatura, el que está aquí es Coleridge. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Coleridge va a ser un asiduo, y ahí vemos precisamente esto que va a fabricar, que podía ser portátil, que es una especie de globo inhalador, para, en el fondo, llevarlo a distintos lugares. Y aquí vemos, tal y cual, este es el laughing gas, es una ilustración después, se va a poner súper de moda, y el óxido nitroso se va a convertir en el gran hallazgo, o sea, lo estaban pasando todo, pero inolvidable, ¿ya? Entonces el gas de la risa se va a convertir en algo que, de hecho, si alguien se sentía mal y tenía una dolencia, el gas de la risa podía arreglar. Y aquí vemos precisamente estas caricaturas que un poco muestran esta combinación también, bueno, entre risa y poética, cómo en el fondo estos románticos van a ser parte de, digamos, de esta moda que va a estar tan asidua. Allí vemos precisamente más ilustraciones con este óxido nitroso, que se va a poner totalmente de moda, ¿ya? Entonces, claro, los anestésicos no se van a usar, sino hasta la generación siguiente, pero aquí Davy va a dejar las bases, a través de estos experimentos y a través de sus registros de estos experimentos, de lo que va a ser posteriormente la anestesia, y pensemos que a través de los gases, el concepto del cloroformo, ¿ya? O sea, de la inhalación, que es lo que precisamente él había atisbado. Entonces, aquí vemos varios libros que muestran también un poco este concepto de Wordsworth y Coleridge y los anestésicos, de esta relación con Humphrey Davy, que era poética y tenía que ver con las dolencias. El propio Coleridge va a tener sus grandes problemas. O sea, pensemos que cuando, no solo en las baladas líricas, sino que posteriormente cuando publica, por ejemplo, Kublai Khan lo escribe absolutamente volado de opio, ¿ya? O sea, vivía, y su gran problema y su separación con Wordsworth va a tener que ver con en el fondo, su adicción, que era inmensamente profunda. Entonces, todo en este periodo, trabajando con Beddoes, va a conocer obviamente a la mujer de Beddoes, ella es Anna. Anna Beddoes era la hermana de María Edgeworth, que era una escritora. Y claro, ahí ellos dos salían a caminar, se hicieron bien amigos, ¿ya? Ella también en el fondo inhalaba óxido nitroso, en fin, ¿ya? O sea, era en el fondo una relación que va a ser platónica, pero que Ana va a tener la duda. O sea, si Humphrey Davy le hubiese dicho, me voy contigo, ella salía corriendo con él. Lo que pasa es que él no va a decir eso, y posteriormente va a presentarse la oportunidad de salir de Bristol, y ir a Londres. De hecho, va a ir por primera vez a Londres en 1799, y ahí cuando visita Londres, a través de sus conocidos, que ya vimos que tenía gente conocida bastante importante, primero se va a enfrentar, pensemos que pasó de Penzance a Bristol, que ya era bastante más grande. Bristol era el puerto más importante en esa época. Ya Bristol va a perder importancia
avanzando el siglo XIX cuando aparece Liverpool, ¿ya? Y en el momento cuando aparece Liverpool, la razón del por qué posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, se va a fomentar la construcción de ferrocarriles hacia el sur es para volver a darle ímpetu a Bristol, ¿ya? Después vamos a hablar de eso porque nosotros vamos a tener una clase precisamente de ese punto, de, digamos, de la construcción de los ferrocarriles que va a tener que ver con eso. Pero para ese entonces Bristol era el puerto todavía más importante, pero pasar de Bristol a Londres, bueno, va a ser algo increíble. Va a llegar a esta ciudad gigantesca, que evidentemente ya había crecido muchísimo en el concepto, siempre Londres fue un mercado donde no era una ciudad industrial, sino que era una ciudad donde llegaba toda la producción de los distintos lugares. Estamos ya en plena eclosión de la revolución industrial que comienza a finales del siglo XVIII, por lo tanto este comienzo, digamos, finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, ya vemos cómo comienza a transformarse toda la realidad. Y obviamente que aquí va a llegar a Londres, va a conocer a través de los conocidos a personajes como el propio William Godwin, que de hecho Godwin llevaba sus diarios, no solo en su diario pone el día que nace Mary Shelley, sino que es el padre de Mary Shelley, él era en el fondo el marido de Mary Wollstonecraft, que también había estado en la revolución, pero precisamente no solo puso su diario cuando nace Mary Shelley, sino que pone en su diario cuando conoce a Humphrey Davy. Y ahí por lo tanto sabemos precisamente que se conocieron el día 4 de diciembre de 1799. Y aquí obviamente él va a llevar los experimentos que él había hecho en el fondo, con óxido nitroso, ¿ya? Y también en el fondo va a intentar aspirar otros gases, lo que le va a producir varios problemas, inflamación y digamos sus membranas, mucosas, en fin, ¿ya? Y de hecho después va a tratar de inhalar hidrocarbonato puro, ¿ya? Que de hecho le va a ir bastante mal, y después que ya se siente mejor, él escribe diciendo, no me morí, ¿ya? Pero va a decir que son varias horas, va a constatar en su diario, en que se te pasan finalmente todos los síntomas de dolor, o sea, estuvo sumido en bastantes dolores. Ese mismo año que va a Londres, publica los primeros libros que tienen que ver con química propiamente tal, ¿ya? Ahora, le va a escribir, de hecho en 1799, este mismo año, le va a escribir a David Gilbert. David Gilbert era este médico que le había presentado a Beddoes, y de hecho, él es el que se va a arrancar con Anna Beddoes después. O sea, Anna Beddoes va a dejar a su marido, cuando David ya no se fue, lo va a dejar por Gilbert. Pero él le escribe a Gilbert un poco, porque cuando se da cuenta que en el fondo, a ver, Lavoisier planteaba que había una sustancia que él lo llamaba calórico, ¿ya? Y lo que va a empezar a darse cuenta Davy es que no hay ninguna sustancia que sea calórica, sino que el encuentro químico entre sustancias producen básicamente el calor. O sea, no hay una sustancia en sí que traiga lo calórico, que así lo llamaba Lavoisier, y por lo tanto comienza a atisbar y a buscar, a través de la experimentación, a darse cuenta que hasta el propio Lavoisier se había equivocado, ¿ya? Entonces, de hecho, él va haciendo en el fondo estos experimentos, ya va a ir poder dándose cuenta y corrigiendo a aquellos que lo habían básicamente inspirado, ¿ya? Entonces, cuenta, por ejemplo, que él dice, estoy haciendo estos experimentos, que tengo que repetirlo, ya con respecto al gas digamos, de la risa, ¿ya? Y que dice que en el fondo es totalmente respirable cuando es puro, en fin, y hace una serie y un poco también comunica que dice, aspiré 16 veces en 7 minutos, o sea, mucho más de lo que la gente aspiraba, y la verdad es que me encantó. Intoxicate me no quiere decir que se intoxicó, ¿ya? Sino que quiere decir que le gustó. Entonces, ya para ese entonces, en 1799, cuando va por primera vez a Londres, ya era súper conocido básicamente por estos gases, y particularmente porque era amigo de estos famosos que a su vez, digamos, comunicaban que esto era fantástico. Entonces, el año 99 también, junto con Beddoes, porque todavía en el fondo va de viaje a Londres, pero vuelve a Bristol, y en Bristol, en el fondo, junto con Beddoes, va a publicar su primer libro,
un libro que tiene un título gigantesco, que en el fondo es Contribution of Physical and Medical Knowledge, principally from the West of England, and essays of heat, light, and the combination of light with a new theory of respiration, on a generation of oxygen gas, and the causes of the color of organic beings. Cualquier periodista diría reprobado por el título tan largo. Ahora, este era un trabajo experimental que de hecho no va a tener muy buenas críticas. Y Davy después va a decir no debía haber publicado cuando todavía no tenía la certeza de muchas cosas, ¿ya? Y de hecho la crítica lo va a hacer bolsa, literalmente, de hecho va a seguir experimentando a los años siguientes y se va a dar cuenta de sus errores, y por lo tanto ya al año siguiente va a publicar algo corregido, y eso va a ser lo que va a hacer acunar la famosa frase de Davy, que lo más importante de sus descubrimientos en el fondo fueron sugeridos por sus propios errores. O sea, los mismos errores lo van a hacer darse cuenta y buscar otra alternativa para las distintas cosas. Ese año, 1800, o sea, 1799, 1798, el año de las baladas líricas, 1799, el año que viaja por primera vez a Londres, Humphrey Davy, y el año en que publica este libro que no va a ser bien recibido, y precisamente 1800 es cuando trata de corregir ese libro, pero junto con eso recibe la segunda edición de las baladas líricas, que es la que tiene el prefacio de Wordsworth, que es considerada la más importante de las ediciones, ¿ya? Y aquí le piden a Davy, como yo les contaba, que haga las correcciones, ¿ya? Y obviamente que le mandan el manuscrito antes de ser en el fondo publicado, y de hecho el que va a publicar posteriormente las obras de Davy es precisamente el mismo que publica las obras de los románticos, o sea, van a tener una conexión ahí con los editores. En 1799, ese mismo año de la falla de su libro, podríamos decir, el conde de Rumford, que era Benjamin Thompson, va a proponer dentro de la Royal Society. La Royal Society es una institución fundada por Carlos II durante la Restauración, o sea, estamos hablando del siglo XVII. Pero una cosa era la Royal Society, que efectivamente tenía mucho más que ver con física, o sea, si uno piensa en física, arquitectura, en el fondo astronomía, no química. La química todavía era algo que no estaba, más bien, si uno piensa en Newton, sí, por supuesto, practicaba lo que hoy día decimos química, pero era más bien alquimista, ¿ya? Entonces, el año 1799 se propone este señor Thompson fundar lo que se va a llamar The Royal Institution. ¿Ya? Y la Royal Institution era para fomentar y más bien para masificar lo que era la ciencia, ¿ya? Entonces, él propone esta Royal Institution y se convierte en en el fondo secretario, se compran una casa y abren esta institución. Y el doctor Thomas Garnet va a ser el primero que va a empezar a hacer estas clases públicas. Las clases públicas venían desde el siglo XVIII, o sea, si uno piensa en medicina, los propios hermanos Hunter, John Hunter, William Hunter, hacían clases públicas, ¿ya? De cirugía, o sea, abrían a los muertos delante de la gente, ¿ya? Pero la idea de esta Royal Institution era fomentar otras disciplinas, ¿ya? Y por lo tanto este Thomas Garnet es el primero en empezar a hacer clases. Ahora, el presidente de la Royal Society, de la cual dependía la Royal Institution, era precisamente Joseph Banks. Joseph Banks es un botánico, un científico británico muy importante que había ido a los viajes con el capitán Cook en el primer viaje, y eso lo había convertido, él era un millonario que había pagado por ir en ese viaje y se convirtió en botanista. Él es el que va a ser el que va a fomentar todos en el fondo, los jardines botánicos dentro del mundo del Reino Unido. Pensemos que pensemos que estamos paralelos en el tiempo, cuando el propio Alexander von Humboldt, ¿no es cierto?, conoce a un jacobino de la Revolución Francesa que había viajado con el capitán Cook, viaja a Londres a conocer específicamente a Joseph Banks. Entonces, Joseph Banks, de hecho, va a ser parte de esta nueva institución dentro de la Royal Society, que va a ser esta Royal Institution, y por lo tanto va a estar Benjamin Thompson, que es el de la idea, ¿no es cierto?, Joseph Banks y Henry Cavendish, que van a participar en esta idea. Y obviamente que lo que necesitaba, básicamente, lo que andaba buscando Banks, era alguien que trabajara en esta nueva institución, ¿ya? Y de hecho le escribe
vamos a ver que se va a contactar y ahí a través de Gilbert van a llegar a la figura de Davy, ¿ya? De hecho, cuando lo contactan para que se vaya a Londres, lo que quieren contratar, le dicen que puede seguir colaborando con Beddoes en el estudio de los gases terapéuticos, que pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo y que le van a pagar, que le van a permitir hacer sus experimentos, pero que además va a estar vinculado a esta Royal Institution, y que de hecho la carta dice que Humphrey Davy en el fondo se compromete al servicio de esta Royal Institution como asistente de hacer clases de química. La idea era que fuera el asistente de que era el lecturer, porque en Inglaterra, en el fondo, hasta el día de hoy, cuando uno va a una universidad, existe, nosotros en Chile llamamos profesor a todos aquellos que hacen clases. En el mundo británico, no. En el mundo británico existe lo que se llama el reader, que hace clases, pero tiene categoría de lector. ¿Ya? Está lo que se llama el lecture, ya que hacen clase, y el professor es un rango, ¿ya? Y por lo tanto no cualquiera se llama profesor, aunque haga clases en una universidad. ¿Ya? Bueno, aquí de alguna manera él era en el fondo un asistente de lecture, o sea, era en química, ¿ya? Y director sí del laboratorio químico, ¿ya? Y asistente del editor de los journals, porque además esto implicaba publicar journals de la institución, y que podía ocupar le dieron una pieza en un ático arriba de la casa que habían establecido para la institución, y que además del salario, que era en el fondo 100 pounds al año, ¿ya? Le daban carbón y le daban vela, ¿ya? O sea, tenía en el fondo una especie de viáticos adicionales. Ahora la Royal Institution va a ir creciendo porque la casa primera era bastante más pequeña, pero después van a tener esta instalación en la que va a empezar a participar David. Y la verdad es que ya al año siguiente, en 1800, él se vincula a esto. En 1801 hizo su primera clase sobre galvanismo. Y la verdad es que todo el mundo quedó fascinado. Estas son las caricaturas de fondo de la época, que muestran esta audiencia heterogénea de hombres, mujeres, observando estos experimentos químicos. Entonces va a partir con toda unas clases de galvanismo. Eran tan entretenidas sus clases que así como el que era el director, en el fondo, y que era el verdadero lecturer, el asistente del lecturer, tenía muy poca gente, y David tenía 500 personas por cada una de sus clases. Y obviamente él creía en la idea de la educación también de las mujeres, y por lo tanto la institución, esta Royal Institution, va a permitir asistencia de mujeres desde el comienzo. Y las mujeres estaban fascinadas con David, que además era bien buen mozo, ¿ya? Y obviamente que el propio caricaturista de la época, que es Gilray, va a ilustrar precisamente, vuelvo a la misma ilustración anterior, todas estas clases con público femenino y masculino. Y aquí vemos las mismas caricaturas de la época digamos, que muestran los experimentos con los gases. ¿Ya? Ahí está, en el fondo, Humphrey Davy, y él no era el que hacía la clase, él era el asistente, ¿ya? Pero evidentemente que eran las clases de Davy, lo que Davy, no solo lo que hacía Davy, sino cómo lo decía David. Y ahí está la clave. Él era un poeta, tenía un vocabulario increíble, pero era un contador de historias de Cornwall, y por lo tanto iba embolinando la perdiz junto con esto que tenía como magia, donde combinaba, había fuego, habían gases, había cambios de colores, había una parafernalia importante, ya, que de hecho agregaba comentarios poéticos, y vemos la misma ilustración y el detalle de David llevando ahí precisamente los gases, que obviamente va a convertirse en la celebridad, y aquí vemos ya una sala mucho más grande, con David haciendo clase y toda la gente fascinada. Entonces va a hacer todas sus clases sobre la electricidad, sobre el galvanismo, ¿ya? Y ese mismo año que estaba haciendo estas lectures sobre galvanismo, se va a dar cuenta de la creación, va a intentar crear una batería más potente, y ahí es donde empieza a inventar lo que va a ser el origen de lo que va a ser la ampolleta, pero es la abuela de la ampolleta propiamente tal, porque no duraba mucho tiempo y tampoco en el fondo iluminaba mucho, pero sí sienta el principio, que evidentemente va de Davy a Swan, y de Swan precisamente a Edison, ¿ya?
Y obviamente que junto con las clases tenía, acuérdense que él era el director del laboratorio, entonces en el laboratorio él hacía las experimentaciones que después las complementaba y buscaba cómo decirlo y cómo presentarlo precisamente al público. Entonces ya en 1806 logró una luz bastante más potente y ya la presenta a la Royal Society, ¿ya? Y obviamente que crea lo que se va a denominar la luz de arco, que de hecho van a empezar a implementarla en algunos alumbrados públicos, y hay esta luz de arco, que incluso hay dos que se mantienen en Londres, en el fondo con esta luz de arco, en honor a Davy, porque de alguna manera es el comienzo de la luz, podríamos decir, eléctrica como concepto. O sea, el galvanismo estaba súper de moda, ¿ya? Y el galvanismo se practicaba, también se hacían estas lecturas públicas, donde además el galvanismo suponía, pensemos que estamos a comienzos del siglo XIX, esa idea de la posibilidad del rayo de Zeus, de la vida, de poder resucitar incluso a los muertos. ¿Ya? Es más, los experimentos galvánicos que se hacían, Galvani, de hecho de ahí viene el nombre del galvanismo, Galvani hacía experimentos con ranas en las que les aplicaba electricidad y las ranas se movían, y eso va a ir creciendo a incluso tener muertos en los que les ponían la electricidad y todavía en el fondo podían en el fondo generar impulsos nerviosos que implicaba que los muertos también se moviesen. Entonces, hay una serie de experimentos que van a empezar a alimentar la imaginación de las personas en torno a la idea de la electricidad más allá de simplemente la luz, sino que también no solo la energía, sino esa posibilidad de esa energía que es completamente el rayo de Zeus, el origen de la vida, un poco tomando y mezclándolo con los tratados alquímicos, por ejemplo, de Paracelso, que va a inflamar la imaginación, entre otras, de la propia Mary Shelley. Mary Shelley escribe en 1818. Y precisamente, si uno piensa, el doctor Víctor Frankenstein estudia y está obsesionado con el origen de la vida, estudia a Paracelso y el origen del galvanismo para dar vida, y eso es lo que hace precisamente con Frankenstein. Ahora, esto mismo, el galvanismo, lo practicaba el propio también, ¿cómo se llama esto? Alexander von Humboldt había hecho una serie de experimentos con electricidad, también él. ¿Ya? Por lo tanto, esto era algo que permeaba a todas partes y obviamente Humphrey Davy no va a quedar fuera de eso. ¿Ya? Y por lo tanto, sus conferencias de galvanismo van a ir básicamente, van a tener tanto éxito que después va a abrir una nueva sesión de nuevas clases que va a ir entrando en lo que es la química en el fondo agrícola. El galvanismo, en el caso de Humphrey Davy, va a tener que ver con la química, esa idea de que en el fondo combinar elementos, porque todavía no ha separado los elementos él, pero sí se va a dar cuenta que se generan corrientes eléctricas, propiamente tal. Y luego va a desarrollar esta química agrícola, tenía 23 años. ¿Ya? Y obviamente que ya era toda una celebridad, lo van a hacer fellow ya en 1804, ¿ya? Y de hecho va a ser uno de los miembros fundadores de todo lo que es la Sociedad Geológica, ¿ya? Y también posteriormente lo van a nombrar miembro de sociedades de otros países, o sea, sus descubrimientos van a empezar a ser conocidos, porque además van a ser de gran utilidad para la gente común, o sea, efectivamente sus clases de, en el fondo, química para la agricultura, va a ayudar a la producción y para la mejora de los cultivos de una manera que evidentemente va a traer ventajas inmediatas en las cosas prácticas, ¿ya? Y ahí está precisamente el libro que va a publicar, son los elementos de la química para la agricultura, donde además va a explicar cómo se pueden curar también a través de química, de remedios, y los remedios, en el fondo, este concepto de ecosistema que va a ir desarrollando, que tiene que ver con sus teorías del aire, es decir, con la conexión con las plantas, esto que circula, en el fondo los hombres contaminan, pero las plantas limpian el aire, estamos vinculados, lo mismo que va a ver Humboldt cuando llega en el fondo, a Sudamérica y se da cuenta de que hay un ecosistema y que todo está relacionado. Bueno, esto era una idea que estaba ya un poco en el ambiente. Entonces, si los seres humanos nos curamos inhalando gases, que tienen que ver con química, bueno, las plantas también. Y ahí va a descubrir una serie de cosas que evidentemente van a mejorar muchísimo todo lo que va a ser la agricultura.
Va a publicar también artículos, sus primeros artículos. En esto acuérdense que no solo era el director del laboratorio, primero era asistente de las clases, va a terminar haciendo las clases él, va a ser el director del laboratorio, sino que también tenía, era parte para publicar artículos, y va a empezar a publicar una serie de artículos donde va a describir los experimentos que hacía. O sea, él siempre llevaba su diario y va a empezar ahora a publicar en estos jornales. Dentro de los jornales es bien interesante ver que él es el primero en concebir de que de alguna manera, si uno usaba un microscopio solar, uno podía copiar las imágenes de ciertos objetos usando un papel que fuera fotosensible. Ya, esto que era un principio que él lo planteaba, de hecho, Joseph Maria Elder, que es un químico austriaco que escribe una historia de la fotografía, dice que Humphrey Davy es el primer fotógrafo del mundo, ¿ya? Y que básicamente es el pionero en concebir el concepto de la fotografía. No solo de captar la imagen, sino que plasmar la imagen en un papel fotosensible, ¿ya? Y por lo tanto va a ser también, no solamente el pionero en eso, que no lo va a desarrollar, o sea, podríamos decir, abre las puertas para la ampolleta, abre las puertas como concepto para la fotografía, pero sí, es el pionero, y esto sí lo hace, de lo que va a ser toda la electrolisis, en el fondo, y para el desarrollo también de las pilas que pueden de alguna manera ir preparando y generando nuevos componentes y a su vez generando electricidad. Y usando esto va a empezar a, digamos, a aislar nuevos metales, ¿ya? Y de hecho, ahí vamos a ver que el sodio y el potasio no estaban diferenciados. Él se va a dar cuenta que usando este sistema son dos distintos. Y después va a entrar también en lo que van a ser los metales alcalinos. De hecho, en 1808, perdón, va a hacer una serie de experimentos que un poco se va a basar. Hay una carta de un químico sueco que se llama Berzelius, de hecho Berzelius había hecho una serie de experimentos usando en el fondo un cátodo de mercurio. Entonces, y él manifiesta cuáles fueron los resultados de su experimento. Y esto alimentó, vuelve a lo mismo, esa idea de que él leía algo y esto alimentaba la imaginación y perfeccionaba y se daba cuenta de esto. Se va a alimentar la imaginación, esto lo va a publicar Berzelius en sus cartas, ¿ya? Y precisamente usando ese método va a terminar aislando los elementos, ¿ya? Entonces, lo que hizo él fue repetir, expandir el experimento, ya usando estos elementos que eran las electronitas y la magnesia propiamente tal, y en el fondo usando y sumergiéndolos, porque lo que había hecho el sueco era sumergirlo en una cuestión que se llama nafta, y por lo tanto, en 1808 va a reportar Davy que en el fondo ha aislado 4 metales nuevos, y estos son el bario, el calcio, el estroncio, el magnesio, y en 1809 va a aislar el boro. Y luego va a usar, porque en 1774 también Schiele, que era otro químico sueco, había en el fondo descubierto lo que va a ser el cloro, ¿ya? Pero lo que planteaba era que no lo llama cloro, de hecho lo llama deglogistated marine acid, ¿ya? Ácido marino, ¿ya? Y que él plantea que esto tiene oxígeno y por eso tiene ese color, o sea, se había oxidado, eso es lo que él planteaba, tenía un componente de oxígeno y por eso el cloro tenía ese color amarillento porque estaba oxidado. Y lo que hace él es darse cuenta que efectivamente no, que Shelley se equivocó, que en el fondo no tiene oxígeno y que en el fondo va ahí también corrigiendo a Lavoisier, que planteaba que había oxígeno, en el fondo va a plantear que los ácidos no necesariamente tienen oxígeno, y por eso él va a terminar dándose cuenta de lo que es realmente el cloro, y lo va a llamar clorín, ¿ya? Y lo va a llamar cloros porque la palabra cloros viene del griego, que significa amarillo verdoso. Entonces es por su físico, podríamos decir, por su apariencia, que lo va a llamar así, ¿ya? Y por lo tanto va a insistir que en el fondo es un elemento distinto y lo va a llamar cloro. O sea, aunque él no descubre el cloro, sí se da cuenta lo que es el cloro, ¿ya? Que era, en el fondo no era lo que habían planteado anteriormente. Ahora, también en el fondo va a experimentar con otras cosas y va a experimentar con algunos ácidos bastante complicados,
y de hecho había antecedentes de experimentaciones con estos materiales en el que Pierre-Louis Dulong había en el fondo preparado este compuesto por primera vez, esto había explotado, ¿ya? Y que había generado dos explosiones separadas, donde había perdido unos dedos, después había perdido un ojo, y él va a insistir de que él también puede hacerlo, así como no lo habían matado los gases, que otros decían que lo iban a matar, bueno, él también iba a probar con esto. Y la verdad es que no le fue demasiado bien, le va a escribir una carta a John Children, que también era en el fondo un químico, y obviamente le va a decir que lo va a usar con mucho cuidado y que no va a resultar herido, pero va a resultar tremendamente herido. Ya va a terminar fuera de las pistas por largo tiempo, y ahí de hecho va a demorarse largo tiempo, no va a poder escribir, no va a poder tomar apuntes de las cosas porque va a terminar mal, digamos, va a tener que curarse por largo tiempo. Y ahí va a ser donde va a necesitar un asistente, porque él no usaba asistente, y ahí va a llegar Michael Faraday. ¿Ya? Entonces, de hecho, lo va a contratar primero para que lleve los registros, ¿ya? Y de hecho, recién se va a recuperar de las heridas después de 2 años, o sea, quedó bastante mal. Pero ahí es donde el David dice después que su mayor descubrimiento fue precisamente su ayudante. ¿Ya? Entonces, ya en 1813 tiene ayudante, de hecho, por las heridas y por, en el fondo, y digamos, todo lo que había descubierto, en 1812 lo van a hacer caballero, ¿ya? Y por lo tanto va a ser Sir Humphrey Davy. Se le va a dar el título honorario, no tenía estudio, de professor, o sea, ya no es assistant, ya no es lecturer, sino que va a ser professor of chemistry, y va a ser su última clase de despedida. Básicamente porque ese año, aparte del accidente que había tenido, él se va a casar, va a conocer a una viuda, que esta es Jenny Apris, que era millonaria, que de hecho Jenny tenía una renta anual de 4.000 pounds. Pensemos que cuando Humphrey Davy llega a la Royal Institution, tenía un sueldo de 100 pounds al año. Al año siguiente, ya cuando era lecturer, tenía 200 pounds. ¿Ya? Y después tenía 400 pounds y era bien. Bueno, Anne tenía una renta de 4.000 pounds. Un poco para que se hagan una idea. Mr. Bingley de Pride and Prejudice tenía una renta de 4.000 pounds al año. Ahora, Mr. Darcy tenía 10.000. Pero además tenía 60.000 pounds de capital, o sea, tenía una serie. Ahora, él se va a enamorar de ella, la relación va a ser altos y bajos, pero va a ser una relación bastante tormentosa. Ella va a ser bastante histérica en muchos aspectos, y de hecho él va a viajar a Europa una vez con ella, porque va a viajar harto por el continente. O sea, cuando él se retira de la Royal Institution, se va a dedicar a seguir haciendo experimentos y a viajar y a hacer, digamos, clases en otros lugares, pero luego va a viajar sin ella. ¿Ya? Ella va a ser un personaje no tan fácil. Va a publicar su famoso libro, este es el libro más importante, que son los elementos de la química, en el fondo de la filosofía química, que de hecho él lo publica con este título, en el fondo, Elementos de la Filosofía Química, parte 1, volumen 1, porque se supone que iba a venir parte 2, volumen 2, que nunca vino. Además, él hizo un prólogo para una segunda edición de este libro que no lo publicó ni siquiera en segunda edición. O sea, lo publicó después, igual cuando ya él muere, va a ser las bases de muchas cosas, pero no va a continuar con el libro en particular, porque se va a dedicar a hacer otras cosas y porque además va a morir bastante joven. Entonces, de hecho, en 1813, después de que él se retira, lo van a llamar desde París, porque ha sido nombrado para recibir el premio del galvanismo. El premio del galvanismo había sido inventado el año anterior y había sido otorgado a una persona, por lo tanto Humphrey Davy va a ser el segundo en recibir este premio francés. En pleno 1813, pensemos que Napoleón va a ser derrotado, pensemos Waterloo 1815, estamos en plena guerra napoleónica, y él va a viajar con su mujer en pleno, digamos, situación en que precisamente Francia e Inglaterra son los peores enemigos, pero sí, Napoleón, el emperador, era tremendamente fanático de la ciencia y le va a cursar la invitación. Ojo que no solo era fanático de la ciencia, era fanático también de las artes. Es el momento en que, por ejemplo, Turner recibe el permiso para viajar a Francia. Turner también viaja a Francia en plenas guerras napoleónicas, o sea, Napoleón tenía su favoritismo y va a permitir
que precisamente venga Humphrey Davy. El propio Napoleón había visto y se le había presentado, el propio Volta le había presentado, estaba fascinado con los temas del galvanismo, de la electricidad. Pensemos que el propio Napoleón había conquistado también Italia y por lo tanto Galvani venía precisamente de ahí, y el desarrollo de la electricidad, Alessandro Volta va a ser esencial en poder almacenar la pila como concepto. ¿Ya? Entonces, evidentemente que las ideas ahora de la química que produce electricidad, esas clases de galvanismo de Davy, va a ser lo que lo van a convocar para que vaya precisamente a recibir el premio. ¿Ya? Así que ahí va a viajar, va a ser recibido y tratado como una celebridad. Lo van a invitar al Instituto de Francia, donde lo van a recibir los grandes científicos químicos franceses. Pensemos que en Francia había partido Lavoisier y por lo tanto había una serie de discípulos de Lavoisier. André-Marie Ampère, que era una figura importante, lo va a recibir. Y el más importante para el propio Davy va a ser que lo van a invitar a unas conferencias en la Escuela Politécnica, donde va a asistir a unas conferencias de Joseph-Louis Gay-Lussac, a quien va a admirar muchísimo Davy, y que de hecho Lussac va a hacer unas clases respecto a una sustancia que había sido aislada por otro químico, que era Bernard Courtois, que era el yodo propiamente tal. Y por lo tanto va a hacer estas conferencias que lo va a escuchar, pero además hay que entender que esta figura, Giuseppe Luigi Gay-Lussac, había incursionado también en el concepto de los gases y en el concepto de los gases más livianos, y habían comenzado a incursionar en todo lo que va a ser los globos aerostáticos, y por lo tanto esto se va a poner súper de moda precisamente en toda esta época, y obviamente que Davy va a estar ahí presente en esta serie de cosas. Y el propio Davy va a decir de Gay-Lussac que era rápido, era en el fondo vívido, ingenioso, profundo, ¿ya? Y que era, tenía una gran actividad en su mente y una facilidad de manipular. ¿Ya? En el fondo, él dice, él debiese ser el jefe de todos los químicos de Francia, se va a quedar impresionado con él. Ahora, no lo va a recibir Napoleón, pero sí va a conocer a la emperatriz Josefina y se va a entrevistar con ella en Malmaison. Malmaison era la casa que Napoleón le había regalado a Josefina, cuando Josefina de alguna manera ya había... Porque Napoleón se casó muy enamorado de Josefina, pero Josefina la verdad es que no estaba enamorada de Napoleón, y por lo tanto ella va a tener sus amantes, se va a quedar, y después Napoleón se va a dar cuenta de todo esto, y él le regala esta casa, pero este es el momento en que Napoleón justamente se está distanciando de Josefina, y por lo tanto ahí es donde va a recibir a Humphrey Davy en Malmaison. Ahora, va a ir después de su viaje a Francia, va a ir al sur de Italia, y va a ir además en este viaje fue con su mujer, que fue también a Francia con su mujer, y había ido con Faraday. Faraday había ido no solo como asistente, sino también como una especie de ballet, o sea, hasta para vestirlo, para acompañarlo, era como el suche, literalmente. Bueno, y con Faraday en Italia van a comprobar que en el fondo los diamantes son carbón puro, y por lo tanto van a hacer un experimento donde van a producir una combustión para poder demostrar esto, y obviamente que este es lo que van a usar, este es el lente que van a usar para quemar en el fondo el carbón y poder demostrar esto, que obviamente se planteaban que eran dos elementos distintos, y dice no, es el mismo elemento. ¿Ya? También hace experimentos en Roma usando cloro y yodo, esto ya vimos que fue a las conferencias de yodo, ¿ya? Y él mismo había entendido lo que era el cloro, y usando el cloro y el yodo va a empezar a hacer trabajos con las pinturas para poder determinar el componente químico de los pigmentos usados por los maestros, digamos, de la época del Renacimiento. O sea, también va a partir con los conceptos de lo que es la restauración, sin hacer daño, buscando elementos que permitan no hacer daño a las pinturas. Va a visitar también Nápoles, va a viajar, va a ir al Vesubio, va a recolectar una serie de cristales, va a ir después a Milán, va a conocer a Alessandro Volta, ¿ya? Y ahí van a compartir, van a conversar, y ahí le va a plantear de que de alguna manera usando elementos químicos puede hacer que la electricidad se vaya autogenerando, y por lo tanto que la pila se vaya recargando como concepto. Entonces, aquí podríamos decir que la electricidad va a ir de Humphrey Davy de alguna manera
de concepto de las lámparas, la pila, y finalmente, obviamente, también va a ir avanzando. Va a ir a Ginebra, va a ir a München y Innsbruck, pero va a tener que irse. Él quería ir a Grecia, quería ir a Estambul, pero precisamente Napoleón, que había sido derrotado, que había sido enviado a la isla de Elba, se va a arrancar de la isla de Elba, va a volver en el fondo a Francia, y por lo tanto va a tener que irse a Inglaterra. Precisamente cuando él se va a Inglaterra, posterior a eso se va a producir, después de los 100 días, ¿no es cierto?, la batalla de Waterloo, con lo que en el fondo se termina el capítulo napoleónico. Y justo cuando vuelve a Inglaterra, va a recibir una carta ese mismo año, 1815, el año de los 100 días, el año de Waterloo, de un sacerdote que se llama el reverendo Robert Gray, que está muy preocupado por que hubo un accidente, o sea, habían habido muchos accidentes, pero en particular había habido un accidente recién, hace poco, donde había en el fondo muerto una serie de mineros, en 1812, o sea, recién había habido un accidente donde habían muerto 92 hombres, y esto no eran los 92 hombres nomás, sino que esto implicaba que quedaban viudas, que quedaban niños, ¿ya? Y obviamente le dice, bueno, usted que sabe química, ¿cómo se puede evitar que esto se produzca? Porque estas explosiones se producen por algo químico. Y claro, sí, pues se producían por el encuentro del metano con el oxígeno, y eso provocaba en el fondo como el chisú, que se denominan, y por lo tanto la explosión. Y ahí Humphrey Davy se va a poner a trabajar usando láminas de hierro, y en el fondo para las lámparas, y para poder aislar la llama y y evitar que el metano de alguna manera entre en contacto con el oxígeno. Y ahí por lo tanto va a desarrollar esta lámpara de seguridad, que evidentemente va a desarrollar primero Davy, que posteriormente en las minas del norte George Stephenson, el mismo que hace la locomotora, va a ser otro prototipo basado básicamente en lo que es la lámpara de Davy. Esta es la lámpara de Davy, está el dibujo un poco de lo que él va a desarrollar, y esta lámpara de seguridad va a cambiar una cosa tan simple, pero evidentemente comprendiendo el por qué se producía y cómo se podía básicamente esto evitar. O sea, hasta el día de hoy, uno de los puntos cuando uno pone Davy en la lámpara de Davy es lo que primero va a aparecer. Y que además uno ve que, piensen aquí, una revista, digamos, hispana, habla precisamente de David y la lámpara minera de seguridad como este gran hallazgo, como este gran invento que obviamente va a cambiar la realidad de las minas. ¿Ya? Y obviamente que esto va a ir de la mano con sus incursiones con respecto a las otras lámparas que incluso se van a aplicar en ciertos alumbrados eléctricos, digamos, en este periodo. Otra cosa que va a hacer es empezar a experimentar con los ácidos, y se va a dar cuenta de que efectivamente los ácidos tenían en el fondo hidrógeno, y estos hidrógenos podían ser reemplazados parcialmente por otros metales que podían provocar reacciones, y eso provocaba electricidad. Y eso que va a empezar a experimentar es la base de lo que es la electroquímica propiamente tal, que es lo que va a desarrollar él en principio y Faraday después, ¿ya? Y por eso en el fondo su asistente va a ser tan importante. Va a volver a Nápoles, ahora sin su mujer, porque ahora va a volver sin su mujer, porque cuando vuelven a Inglaterra, la mujer que no lo había pasado muy bien en Francia, qué sé yo, cuando vuelven a Inglaterra agarra la medalla que le había dado Napoleón y la tira al mar, al punto que la Royal Society le pone precio y pone en el fondo gente a tratar de recuperar la medalla, que no la van a recuperar nunca. Entonces, bueno, en este segundo viaje al continente va a ir sin su mujer y va a ir nuevamente a Nápoles, va a empezar a tratar de entender por qué los papiros de Herculano, en el fondo los papiros de Herculano obviamente están quemados. Herculano quedó también debajo del Vesubio, pero la diferencia de Herculano con Pompeya es que en Pompeya se tapó primero por ceniza. En Herculano entró tan fuerte el fuego que en Herculano, cuando uno visita Pompeya, la ciudad está entera, pero todo lo que era madera desapareció, terminó desapareciendo. Pero en Herculano se produce que se petrificó, y por lo tanto uno ve los muebles de madera en Herculano, pero no son los muebles, los papiros también. Entonces, lo que él va a empezar a hacer es a investigar en el fondo cómo poder, digamos, químicamente tratar de recuperar los papiros de Herculano,
¿ya? Y un poco va a ir planteando que aquí hay un componente químico, una reacción química que es lo que produjo y por lo tanto cómo va a estar investigando eso. Ahora, va a avanzar algo en eso, va a entender que básicamente el cloro de la atmósfera de la erupción es lo que hizo que se fueran poniendo amarillos y también en el fondo negro, pero va a terminar reclamando particularmente de la burocracia italiana, que no le permite trabajar en el museo como corresponde y finalmente va a abandonar ese proyecto que habría sido extraordinario si pudiese haberlo desarrollado más. Ese mismo año también va a ir en el fondo a Flandes, después va a ir a Eslovenia, y después se va a encontrar con Byron, ¿ya? Donde va a volver con Byron a Nápoles, va a intentar volver a trabajar con los pergaminos, pero finalmente ahí es donde va a abandonar ese proyecto. Pero también va a ser amigo de Lord Byron, que para ese entonces ya vivía fuera del Reino Unido, porque el escándalo con su hermana y con la hija de su hermana, potencialmente su propia hija, va a impedirle volver al Reino Unido y por lo tanto va a dedicarse a viajar de un lado para otro, digamos, y de ahí en adelante hasta la década de 1823, específicamente cuando ya va a terminar muriendo en Grecia. Ahora, en 1823, precisamente ese mismo año, la Marina inglesa le va a pedir, en el fondo, ayuda con respecto a la corrosión. Y aquí va a hacer varios test con la parte química y va a llegar a la conclusión y va a crear estos llamados protectores, que son estos botones en el fondo que se le pone además, en el fondo no solo una mezcla, sino de cobre, zinc y hierro, que es esto que se llama la protección catódica y que se usa hasta el día de hoy, que va a ayudar muchísimo para evitar lo que es la corrosión. Va a ser electo presidente de la Royal Society ya en 1820. Y obviamente que lo que va a tocar es una sociedad que está en transición, una sociedad que había sido fundada por una serie de caballeros, en el fondo interesados en lo que se denominaba la filosofía natural. La filosofía natural es la parte de la filosofía, porque todas las ciencias eran parte de la filosofía. O sea, la filosofía, es más, si uno piensa en Newton, escribe un libro que se llama, en el fondo, el Principial, como se conoce, es Filosofía Naturalis Principia Mathematica. Filosofía natural es, en el fondo, la parte de la filosofía que se hace cargo del cambio físico. Y por lo tanto, la química, la física y la biología eran parte de la filosofía natural. Entonces, la Royal Society, cuando se funda en la época de Carlos II, era obviamente una organización a cargo de la ciencia llamada filosofía natural. Y por lo tanto era un club de caballeros que les gustaba la filosofía natural y que estaban conectados con las élites y que en el fondo todavía no era una entidad profesional de ciencia especializada como tal. ¿Ya? El presidente anterior había sido Banks, que había sido presidente por 40 años. Banks tampoco había tenido estudio, pero era un aristócrata que había comprado básicamente su ingreso a la ciencia, que posteriormente se va a convertir en un gran científico. Y por lo tanto, cuando nombran a Humphrey Davy, muchos que querían hacer esto más profesionalizante tenían temor que Davy, que era muy joven, tenía 41 años, tuviese una larga presidencia y que de alguna manera va a encontrar también detractores. Además, Davy era puro meritocracia, o sea, Davy era el hijo de un artesano carpintero. Entonces, esto no era algo que a muchos, que por supuesto tenía unos méritos impresionantes, pero que habían múltiples intereses. Él va a ser el promotor el año 1825 de formar en el fondo una sociedad zoológica. Él va a ser socio y fundador. Va a crear también medallas para el mérito, ya que de alguna manera van a promover la ciencia y que más gente se interese en la ciencia. Pero finalmente ya en 1827 lo van a sacar y van a poner a David Gilbert como en el fondo su sucesor. Aquí está la Royal Academy sesionando, que evidentemente esto, a pesar de todos los méritos, no va a durar tanto tiempo. Pero sí lo van a hacer baronet y por lo tanto va a pasar a ser Sir Humphrey Davis. Y de hecho podríamos decir que es el primero que va a ser realmente, digamos, de su rubro de la química, de todas maneras el primero, porque claro, en la ciencia, en la filosofía natural, que era más bien física, Newton había estado antes honrado con ser en el fondo elevado a la, digamos, hecho caballero. ¿Ya? Francis Bacon
bueno, es distinto porque Francis Bacon era hijo de un caballero y por lo tanto era caballero antes, no fue hecho caballero, ¿ya? Pero Newton sí, y obviamente que este va a ser el primero dentro de la química. Ahora su asistente va a continuar su trabajo, y de hecho van a tener, siempre él va a decir que es su mayor descubrimiento, lejos más allá de todos los elementos que va a descubrir, van a tener discusiones, en algún momento incluso David va a decir me robaste la idea, en fin, van a tener discusiones, pero él se va a sentir muy, muy, ¿cómo se llama esto?, orgulloso de Faraday, y Faraday a su vez en deuda de David. ¿Ya? Y obviamente que va a heredar de David no solo la línea de trabajo, porque también va a ser un autodidacta, va a aprender de la práctica de David, pero a su vez va a aprender de las formas de exponer del propio David. ¿Ya? Y obviamente que eso se va a ver. Ahora Faraday va a incursionar en todo lo que es el electromagnetismo, la electroquímica, ¿ya? Y obviamente que todo lo que es la electromagnética, en el fondo que tiene que ver con la química y de la atracción, en el fondo de los opuestos, en el fondo el positivo y el negativo, que van a ser tan importantes para lo que es el concepto de la electricidad, obviamente va a desarrollarlo en cabalidad desde lo que había hecho Davy, finalmente Faraday. Y por lo tanto, todo el campo de la electroquímica va a ser desarrollado y Faraday a su vez va a ser famoso posteriormente por sus clases públicas que van a tomar el estilo de lo que había sido su maestro. Así que Faraday, evidentemente, en la búsqueda de la electricidad va a continuar con el camino de Davy. Ahora, y eso a su vez, los siguientes y todos en el fondo van a heredar este concepto de esta combinación de la ciencia y el espectáculo, que va a ser muy propio de la sociedad victoriana, que va a tomar esta visión, pero que David fue sin duda el primero. En 1829 va a morir en Ginebra, bueno, va a ser trasladado posteriormente, va a estar enterrado en Penzance, ahí está, pero ya al poco tiempo de muerto se le va a hacer un homenaje en Westminster Abbey, donde se va a poner esta placa. De hecho, yo diría a los 10 años, pocos años de muerto, un poco haciendo alusión a su importancia. También durante el siglo XIX se va a hacer en 1872 esta estatua en Penzance que está frente al edificio del mercado, que hoy día no es el mercado, sino que hoy día es un Lloyds Bank, pero ahí está Humphrey Davy paradito. Se le va a hacer poner también durante el siglo XIX una placa al lugar donde nació. Y de hecho en Penzance además se va a inaugurar un pub que va a tener su nombre, que está ahí precisamente, Sir Humphrey Davy, que está precisamente en la 32 Alberton Street de Penzance, pero no solo en su pueblo natal y en Inglaterra, sino que la Universidad de Plymouth va a llamar a los edificios de ciencia David Building, un poco para que se hagan una idea de esa importancia. De hecho, una calle en Bristol, que está pegada a los docks, también se llama David Way, que tiene que ver por el tiempo que él estuvo en Bristol, así que se le va a homenajear también. De hecho, afuera del estadio de Sutherland Football Club, se hizo este monumento que es una lámpara de seguridad de los mineros, pero en grande, un poco reconociendo lo que hizo Humphrey Davy por la zona y por los mineros precisamente de esa zona. Pero más allá de eso, se le va a llamar, y un admirador de David, en Groenlandia, le va a llamar David Sound a esta, podríamos decir, esta pequeña península, ¿ya? Que de hecho lo va a llamar así, William Scoresby lo va a llamar así, digamos, a este lugar porque era un admirador. Pero no solamente él, sino que hay en Nueva Zelanda un monte que se llama Mount Davy, que también va a ser hecho por que fue un explorador que se llama Julius von Harst, que era un admirador de Davy, también lo va a llamar en su nombre. En 1827, de hecho, Hardinger va a descubrir un mineral que le va a poner Davin, ¿ya? Por David, en el fondo este que había aislado los elementos, va a encontrar un nuevo elemento y le va a poner el nombre de David. Y de hecho, la Royal Society, desde 1877, la medalla de química que entrega es la medalla Davy, ¿ya? Y por lo tanto es que está entregada a los hallazgos nuevos en química. Pero además tiene
para que se hagan una idea, un cráter lunar, tiene también su nombre, que es el cráter Davy, que también se lo van a poner en su nombre. Y esto es algo curioso, porque una de las cosas que a él le gustaba, él regala al padre digamos, una escopeta y le gustaba cazar, pero no solo le gustaba cazar, le gustaba la pesca, y él va a escribir, aparte que ya vimos que escribe poesía, pero él va a escribir un libro que no es ni poesía, ni es química, ni es ciencia, sino que se llama Salmonia. Y este libro que se llama Salmonia es considerada la Biblia de la pesca con mosca. Así que además podríamos decir, el patrón de los que les gusta la pesca con mosca. En muchos lugares donde estuvo hay palacas donde muestra que aquí estuvo Humphrey Davy. Se hizo una obra de teatro que se llama, en el fondo, El gas de la risa, en el año 2005, donde evidentemente también aparecía la figura renovada de Humphrey Davy para el siglo XXI, y desde hace un par de años atrás se hace este Festival de la Lámpara, que se hace precisamente en Penzance, en honor a Humphrey Davy. Y un poco lo que él dice aquí es que en el fondo la afortunada ciencia, ya, a la que pertenece a la naturaleza y que a la cual también pertenezco, lo que él quiere de alguna manera es plantear y devolverle a la naturaleza a través de la ciencia aquellas cosas. Él ya intuye no solo el concepto de ecosistema, sino que un poco ese concepto de reparador que a través de la ciencia se puede hacer, ¿ya? Y mientras más sé, ya más me doy cuenta, se va poniendo sabio, que tengo una ignorancia, y también más siento que hay tanto por conocer. O sea, él era un hambriento por el conocimiento. Así que este hombre enamorado del conocimiento, que cada cosa abrió una puerta, una ventana, y que cada uno las tomó porque hizo muchas cosas. Y por eso yo les recomiendo, bueno, aquí hay varios libros, hay varias biografías de él, pero este libro de Richard Holmes, The Age of Wonders, es una maravilla. Ya es una maravilla, y que fue nominado al Samuel Johnson en el año 2009. Se los súper recomiendo porque además súper buena pluma, y tiene dentro de todos los capítulos, hay 2 capítulos enteros dedicados a Davy, uno respecto al estudio de los gases y otro respecto a el desarrollo de la electricidad y en el fondo la lámpara. Pero después de eso viene en el fondo el aprendiz, y un poco la idea de Faraday es realmente muy, muy, muy entretenido, muy bien escrito. Ya, las visiones también un poco de la ciencia como estos románticos, y por eso este libro, que se llama en el fondo El descubrimiento de la belleza y el terror de la ciencia, pero también ese terror que se va a plasmar en el cambio, la transformación del mundo, que va a temer mucho el mundo victoriano. Entonces aquí hay 2 libros bien complementarios al respecto. ¿Ya? El propio Richard Holmes, que es el mismo autor de The Age of Wonders, va a escribir también un poco como respecto al inicio de los globos aerostáticos, donde también David va a participar en Francia cuando estuvo, y por eso también lo pongo como un tema. Y obviamente que biografía, en la vida más allá de la lámpara, dije que la lámpara era de las cosas más conocidas, ya The Mercurial Chemist, ya en el fondo el uso del mercurio para poder en el fondo aislar y generar los elementos químicos, este concepto de el ser experimental, en el fondo Humphrey Davy, y en el fondo el hombre, y el hombre de cómo se hace el hombre de ciencia, ¿ya? Y por lo tanto el poder de la ciencia, los libros propios de él, que son en el fondo sus libros más poéticos, ¿ya? O sea, hay una serie de biografías que han aparecido, pero también están las obras propias de él, ¿ya? Y obras tempranas como esta de, en el fondo, John Ayrton Paris, que es, digamos, es del siglo XIX también, que en el fondo aparece. Hay también memorias de él que pueden ser interesantes. Ahora, yo si recomiendo un libro, me quedo con The Age of Wonders, porque es extraordinario. O sea, yo no me lo leí, me lo comí. La próxima semana seguimos con la ciencia, pero nos vamos a ir a la ciencia que tiene que ver con lo que es en el fondo la filosofía natural, ¿ya? Lo que en el fondo la biología y el concepto que va a ir abriendo el camino hacia la evolución. Así que vamos a ver la ciencia
antes de Darwin. Darwin va a alcanzar a estar porque este curso está 1850, pero voy a terminar con la publicación del origen de las especies por selección natural en 1859. No voy a abordar, sí, toda la polémica posterior a la publicación del libro, pero sí voy a abordar todo cómo de alguna manera se llega a eso, y obviamente que voy a tomar contemporáneos y anteriores, en el fondo también a David, pensemos en la época, cómo es el propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin. Y aquí van a haber varias conexiones, porque Darwin a su vez está casado, o sea, su madre es Wedgwood, su mujer es Wedgwood, se casa con una prima, ¿ya? Y por lo tanto hay un vínculo ahí, podríamos decir, también con la clase de hoy día en muchos aspectos. Obviamente todas las clases están vinculadas.